Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Tomó la cruz, hoy muero a mí, a todo lo que soy por tenerte a ti, amado Rey. Te anhela mi alma, yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, más de ti, Cristo. ¿Por qué me he de conformar si tú tienes más para mí, para mí? ¿Por qué me he de conformar si tú tienes más para mí, para mí? Solo quiero más de ti, solo quiero más de ti, solo quiero más de ti, solo quiero más de ti. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Muchas gracias, Mel, por la canción, por lo que el Señor te trajo y, y por, y por lo que nos compartiste. Bueno, yo hoy a la mañana les mandaba un poco, tenía ganas de justamente compartir algo bastante similar a lo que compartía Mel, pero quería compartir que todos, digamos, en conjunto pensemos y meditemos en lo que también el Señor nos quiere decir, porque muchas veces capaz escuchamos, pero bueno, quedan escuchar, muchas veces sí, lo que escuchamos nos lleva a pensar diferentes cosas, pero es mucho mejor cuando nosotros mismos leemos, meditamos un tiempo y pensamos lo que el Señor nos quiere hablar. Y era un poco la idea, por eso les mandé lo que de donde iba a hablar hoy, para que ustedes puedan leer, no sé si todos leyeron, eh, no los voy a juzgar, pero está bueno que ahora podamos, yo les quería preguntar, bueno, primero, ¿quiénes leyeron? Si todos leyeron, levantar la mano, espectacular. No veo a Paco, no veo a Sara, pero supongo que están levantando la mano. No, como le digo, la idea era que leamos para tener una idea
y para, bueno, meditar también juntos, ¿no? Que si bien el Señor me puede mostrar ciertas cosas, eh, a veces está bueno que todos también aportemos de donde veamos y, que realmente nos nutramos entre nosotros, ¿no? Como decía Anto un poco en la oración, qué bueno es poder disfrutar este tiempo juntos, disfrutar de risas y algo tan sencillo como ver eh, formas en un papel y divertirnos de esa manera, eh, donde hoy el mundo está trastornado totalmente y busca divertirse ya de formas que no le encuentran placer, por eso ya buscan cosas demasiado, que se van y que salen de los parámetros, lo que se puede llegar a decir normal, ¿no? Entonces, nada, quería justamente, tomando el pie de esta canción, eh, que hablemos un poco de esto, porque justamente hay un momento que dice cara a cara, ¿sí? Vamos a ver ahora que eh, dos personas que forman parte de la historia, junto con Jesús también, como la tercera persona, y vamos a ver que hay una cara, que hay un encuentro, que hay diferentes momentos, pero vamos a leer, ¿sí? Juntos todos, y después, ¿sí? Le voy a preguntar si quieren alguno compartir algo que quizás ya lo tenía o quizás le llamó la atención. Mejor vamos a hacer algo, vamos a compartir lo que porque quizás capaz ya lo habían leído, ¿sí? Pero quiero saber si el Señor, cuando ustedes leyeron hoy, cuando yo les mandé, el Señor les mostró otra cosa que antes no la vieron o que antes no habían tenido en cuenta. Vos tenés otra opción, ¿no? Sí, otra vez. ¿Puedes leer vos? Sí. O ahí lee Cami. Bueno, leo. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Muy bien, gracias. Bueno, quisiera empezar por preguntarle a ustedes, como le dije antes, qué es lo que seguramente antes hayan leído o hayan escuchado hablar de este momento de la historia de Jesús, pero esta vez que lo leyeron hoy a la mañana o hoy más a la tarde o hace un rato, eh, si hay algo nuevo que el Señor les trajo, si hay algo distinto quizás que el Señor les haya traído o algo que quieran compartir también. No sé si hay alguno dispuesto.
Anto. No, yo estaba esperando a ver si alguno más quería. Ah, está No, bien. en mi caso particularmente cuando lo leía, pensaba en esto como Jesús nos enseña, ¿no? Cómo ver con ojos de amor a la persona pecadora, ¿no? Que por más que tenga fama de pecador, él no lo fue a juzgar, no la fue a juzgar en este caso, sino todo lo contrario, dejó que esa persona se acercara a él y le demostrara realmente con sus actos cómo estaba arrepentido, o arrepentida, perdón, y, y cómo él en su misericordia la perdona. O sea, ella no fue y le dijo, Señor, perdóname, porque realmente sé que pequé. No, ella le demostró con todos sus actos que es lo que Dios también quiere de nosotros, ¿no? Que le mostremos con nuestros actos, que realmente cuando entendemos que somos pecadores y entendemos dónde tenemos que empezar a cambiar, si nosotros cambiamos con nuestros actos, más allá de pedirle perdón, que Dios quiere que nosotros le pidamos perdón, porque nosotros tenemos que confesar con nuestra boca, pero aún así Dios nos acepta. Entonces, reflejar esto y ver que el juzgar, muchas veces juzgamos, yo soy la primera que muchas veces digo, uy, no, pero esta persona, pero... Y bueno, Dios me refleja esto, que hay que tener misericordia para con todos, porque Dios perdona a todos. Así que bueno, eso era por mi Gracias, parte. Anto. Espectacular. ¿Alguien más quiera compartir? Aus. Eh, bueno, quería decir que me llamó la atención la parte en la que Jesús, bueno, cuando le cuenta la historia del prestamista con los dos deudores, es cuando dice que, espérenme un segundo que encuentro el versículo, el 47, que, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y pensaba que en realidad pecadores somos todos, pero quizás no somos conscientes de los pecados que cometemos, o por ahí a veces decimos, ¿qué hice de malo? No sé, ¿de qué me tengo que arrepentir? Por ahí pensamos que ya siendo cristianos estamos como en un nivel de superioridad, o por ahí no nos damos cuenta de los pecados que cometemos a diario y que Jesús nos perdona. Entonces, como dice, que se le perdonó mucho y por eso ama mucho. Y a veces quizás no nos damos cuenta de los pecados que cometemos, por eso no amamos tanto al Señor, porque no nos damos cuenta de todo lo que Él nos perdona a diario. Entonces, nada, eso, que podamos pedirle que nos muestre las cosas de las que Él nos perdona, digamos, las cosas malas que hacemos, que no nos damos cuenta, y que en consecuencia podamos amarlo más. Perfecto, Aus. Gracias. Es uno de los puntos que también yo, digamos, había visto, digamos, que el Señor me había mostrado también, que igualmente ahora también lo quería compartir, pero no sé si hay más en esta lectura. Ahí veo. Sara, ¿estás? Veo que Sí, desactivaste el micrófono. sí. Bueno, nada, o sea, lo mío es más como más reflexivo a la historia, digamos, a lo que cuenta ahí. Porque ahí dice que el fariseo eh, le dice al maestro que cómo puede ser que se deje tocar por esa persona, por la mujer. Y me hizo como sentir como que el fariseo la estaba juzgando por las cosas que hacía y bueno, me doy a entender. Eh, y me hizo acordar a Primera Corintios 4, 4 y 5, porque dice que lo escribió el apóstol Pablo, que dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclara también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eh, entonces esto me hizo sentir como que muchas veces decimos, no, pero esa persona no se va a, a salvar más porque no lo va a aceptar y porque hace tal cosa. Y nosotros mismos juzgamos a las otras personas y no somos
¿quién es para juzgar a nadie? O sea, nosotros somos exactamente de la misma manera que la otra persona, cometiendo otros pecados que somos iguales. Entonces, bueno, nada, era eso. Buenísimo, Sara. Muchas gracias. Y también algo de eso eh, venía a mi mente. No sé si alguien más quiere compartir. Yo te puedo decir Sí, pequeño, siempre. pero de tantas enseñanzas que por ahí nos deja este versículo, o que el Señor puede hablar a cada uno, tan sencillo como lo último que dice el capítulo. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso resume todo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La fe que tenemos que tener en el Señor y creer que la obra que hizo y que vino a salvarnos es lo que nos da la salvación eterna y no la perdición. Así que es la última oración que nos cierra como para englobar el versículo, uno de los versículos principales de la Biblia, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Espectacular. Bueno, ese fue el mensaje. No, mentira. Ah. Ahí vienen ustedes. No, no, estoy, como le digo, o sea, también lo que me llevó a esta lectura, justamente, bueno, conocemos en general cuando hablamos de fariseos, sabemos que tampoco eran gente, o sea, gente común, o sea, eran gente que estudiaba la palabra, pero eso, leían y tomaban algo tan literal, y que muchas veces nos pasa a nosotros. Yo a veces he sido fariseo leyendo y esperando que, nada, leer y cumplir y chau. Y se trata también de esto, ¿no? De principalmente pensar en esto, en no caer en justamente en ser un fariseo, en el sentido de leer y no reflexionar en la palabra, no tener ese tiempo que el Señor le encanta tener con nosotros y hablarnos a través de su palabra. Ahora sí, yendo ¿sí? a esta porción, hay algo que, bueno, me llamó mucho la atención, es el tema de, no tanto como otra cosa, pero bueno, lo primero, principalmente el pedirle a este fariseo a que Jesús vaya a la casa. De Simón, más que esta parte del Evangelio, no sabemos qué pasó después, no sabemos qué le respondió después de lo que le dijo a esta mujer, no sabemos qué pasó realmente. Pero yo me quedo con esto, con principalmente qué intención tenía Simón pidiéndole al Señor Jesús que vaya a la casa, simplemente para que esa figura, digamos, esa persona que era el boom del momento, para muchos en ese momento era solo eso, una persona muy influyente, nada, que pase por su casa era como algo para que lo vean, o qué intención, o realmente tenía una intención de que el Señor le hable a él, lo transforma. Bueno, esa es la primera pregunta que me hago. Que no tengo respuesta, porque si bien después vemos cómo Simón capaz juzga a esta mujer, y cómo después el Señor le dice, pero yo no sé qué pasó después con Simón, no sé con qué se quedó Simón en su cabeza después de lo vivido y después de lo que el Señor le dijo. Porque yo estoy 100% seguro que realmente cuando uno tiene un encuentro sincero con el Señor, no hay forma de quedar como antes, no hay forma de quedar igual, ¿sí? Yo creo que el Señor, pasando por ahí, pasando por su casa, hablándole de una manera directa, yo no sé si Simón siguió siendo ese fariseo que solo se encargaba de cumplir y pensar en la palabra como algo, como reglas, como leyes, ¿sí? Y no como una palabra viva. Capaz que después de eso Simón, el Señor le voló la cabeza con lo que le dijo, qué sé yo. No sé qué pasó en su vida después de Simón, pero en sí, en principio, él le pidió entrar a su casa y Jesús aceptó, ¿sí?
Y esto también es algo que me llama la atención en cuanto al Señor Jesús, sabiendo que quizás podía vivir un momento incómodo justamente porque sabía que los fariseos siempre buscaban pincharlo de alguna manera, buscarle la vuelta para hacerle preguntas difíciles. Sabemos que el Señor obviamente es la palabra, en ese momento el Señor Jesús era la palabra, entonces no había forma, digamos, que le inquieten, ¿no? O que a él lo vayan a inquietar. Pero a lo que voy era que podría haber evitado ese momento y decir, no, mira, no puedo, la verdad que cuánta gente le habrá querido quizás invitar a la casa, muchos no se animaron, pero bueno, Simón se animó, le dijo, bueno, te ruego que vengas a mi casa, le dice. Cuestión que el Señor va. Y después entra en escena esta mujer que también, hay algo que lo leí en varias versiones, justo en la de Camino está, pero bueno, en otras versiones está, y justamente en la Reina Valera está, pero que dice que bueno, que la mujer entró, ¿no? Entró sin vueltas a una casa que no era de ella, pero entró porque sabía que el Señor Jesús estaba ahí. Pero dice algo que me dejó pensando mucho, y que tiene que ver también con lo que, un poco con lo que decía Aus, que dice, el 37 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y el versículo 38 dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Si hay a mí algo que me llama la atención es esta mujer, ¿no? Y lo indigna que se sentía frente al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no solo se postró, porque no solo enjuagó con su pelo, que para una mujer es un símbolo muy importante, el pelo de las mujeres, capaz para los hombres no tanto, pero para las mujeres más. Y con su pelo lavaba los pies, pero me llamó la atención que no fue ni a sentarse delante del Señor, sino que atrás de él se puso. Se puso atrás, o sea, no se sintió ni digna de ponerse delante del Señor, y eso es algo que me llama la atención, pero es algo que el Señor no es que nos quiera hacer sentir indignos, no tiene que ver con eso, sino que nosotros mismos, cuando nos acercamos al Señor, y justamente compartiendo lo que decía Aus, y también compartiendo lo que decía Anto, nosotros, al acercarnos al Señor, el Señor a hacer luz, justamente también está, como le comenté la otra vez, estaba leyendo un libro así, de estudio de Génesis, y justamente comienza así, separando la luz de las tinieblas, y vemos cómo la luz, ¿sí?, surge de las tinieblas, y cómo el Señor es la luz, ¿sí? Y nosotros, como le digo, acercándonos más al Señor, ¿sí?, conociéndolo más a Él, dejándolo, ¿sí?, que justamente como decía la canción, que sea más de Él en nosotros, al iluminar más nuestra habitación, ¿sí? Porque cuando lean Alma en la Biblia, ¿sí?, se trata de esto, ¿no?, de la habitación, que le damos al Señor en nosotros. Es esa parte que le permitimos, ¿sí?, al Señor, ¿sí? Cuando entra, entonces, cuanto más le vamos dando lugar, ¿sí?, más el Señor va iluminando, ¿sí? Como, bueno, yo tuve mucho tiempo la pieza para mí solo, en mi casa, cuando mis hermanos se casaron, tuve la bendición de tener una madre que me doblaba todo, me armaba la cama, un mimado total, pero sabemos que si nosotros dejamos algo desordenado y si nadie lo ordena, queda ahí desordenado. Y
seguramente en nuestra pieza, si viene alguien, la vamos a ordenar, o si no, directamente no prendemos la luz. Entonces, si una pieza desordenada, ¿sí? Ponemos, no sé, una vela, no vamos a ver el desorden. Si a la pieza desordenada le alumbramos con una linterna y bueno, vamos a enfocar algunos lados que está desordenado y capaz lo vamos a desordenar. Pero cuando prendemos la luz completa en la habitación, vamos a ver todo lo que está desordenado, todo lo que está, quizás hasta las paredes, por decir, ¿no? Están despintadas, y vemos los detalles, empezamos a ver cosas que no veíamos cuando la luz estaba apagada. De eso se trata el Señor en nuestras vidas, cuando más, ¿sí?, nos acercamos a la luz, más vemos nuestros defectos, nuestros errores, pero justamente no son con una idea de que el Señor justamente quiera mostrarnos en sí nuestras imperfecciones para juzgarnos, sino todo lo contrario, para corregirnos y para que seamos aquellos hijos que Él anhela que seamos, porque somos creación suya. Entonces pensaba en esto, pensaba en esa indignidad de la mujer y pensaba en cuánto necesitamos muchas veces no tener ese pensamiento, digamos, de ser menos, sino realmente conocer, ¿sí?, lo que el Señor nos cambió, lo que el Señor hace y sigue haciendo en nosotros, y lo que seguramente puede seguir haciendo mucho más. Pensaba en esto, y después, bueno, viene esa reflexión que nos decía antes, ¿no? Vemos cómo Simón empieza a jugar a la mujer, cómo Simón empieza, en vez de ver lo bueno, ¿sí?, en vez de ver quizás cómo la entrega total de esta mujer, no, prefiere justificarse, ¿sí? Esto nos pasa, si vemos quizás a otras personas que hacen cosas, no sé, por ejemplo, qué sé yo, no sé, bueno, este chico puede hacer tal cosa, bueno, porque tiene tiempo, bueno, porque tiene plata, ¿sí? Nos justificamos, ¿sí? Nos hacemos, buscamos justificaciones para no hacer, en vez de quizás orar por esa persona, o en vez de quizás, no sé, motivarme a través de esa persona, no, me enojo o busco algo como para no hacerlo yo, ¿no? Alguna justificación. En este caso, justamente, vamos a ver una mujer que entrega todo delante del Señor, entrega un perfume muy valioso, ¿sí? Un perfume el cual seguramente, primero en ese tiempo era difícil de conseguir perfumes, ¿sí?, esos aceites, y después, bueno, hay un contexto que me comentaba Cami justo antes de la reunión, de un libro que ella había leído, ¿sí?, y tiene que ver también que en ese tiempo, ¿sí?, se daba así un perfume, o ese perfume, para, digamos, el matrimonio, ¿no? Sí, en realidad como la riqueza de su familia estaba en eso. Dependía de la cantidad y lo grande que sea el perfume, tenía que ver con la riqueza de la familia. Claro. Entonces, vemos que ella entrega todo, no solo entrega ese perfume, que era de mucho valor, sino que entrega también su orgullo. Leíamos en esta versión, ¿sí?, que tenía fama de pecadora. Y justamente el Señor Jesús, Dios mismo, es realmente el digno de recibir toda la gloria, ¿sí? Es el único digno. Y justamente pensaba, muchas veces decimos, ¿no?, y cantamos, que es digno de recibir la gloria, pero pensaba en qué es la gloria, ¿sí? ¿Qué es la gloria? Y justamente es esa fama, esa reputación que tenemos, es justamente nuestro, muchas veces, no orgullo, pero es, digamos, lo que somos, entregarle todo al Señor. Y justamente de eso se trata lo que hizo esta mujer. Y es lo que Simón no quería hacer, no quería entregar, ¿sí?, lo que él era, ¿sí?, porque seguramente
como fariseo estaba bien reconocido, ¿sí? Era muy reconocido, y lo tenían bien visto, digamos, entre comillas, por los demás ciudadanos, ¿sí? Pero él no quería entregar eso. Y justamente la mujer todo lo contrario, entregó, ¿sí? Todo lo que tenía, todo, sin dudarlo, ¿sí? Sin pedirle nada, como decía antes, entregó todo. Y eso también nos, me hace llamar la atención en cuanto a esto. Y pensaba también que después, encima, Simón duda, ¿sí? De que Jesús sea un profeta. Pero después, cuando Jesús le dice en el versículo 40, dice, una cosa tengo que decirte, ¿sí? El Señor, esto aparte, ¿sí? El Señor siempre nos quiere hablar, aunque estemos cegados, aunque estemos cabeza dura, aunque tengamos un día difícil, aunque nada, estemos enojados con todo el mundo, aunque dudemos de Él, Dios igual nos quiere decir algo, igual nos va a hablar, pero siempre y cuando nosotros le permitamos. Y justamente acá también me hacía una pregunta, digo, ¿Simón era un hipócrita o no? ¿O Simón realmente lo veía como un maestro? Porque después le dice una cosa, tengo que decirte, y le dice, Simón le dice, di maestro, o sea, decime maestro lo que me querés decir. Pero antes había dudado de que era un profeta, entonces me queda una duda de si realmente era un hipócrita o realmente estaba, quería, ¿sí? Que el Señor le diga algo, el Señor le diga algo que justamente le haga cambiar. Y pensaba en esto y pensaba en mí, y pensaba en cómo se dirigió Simón a Jesús, diciéndole, di maestro, ¿no? O sea, decime maestro. Y me preguntaba a mí si yo al Señor Jesús le permito ser mi maestro, le doy ese lugar, porque sí, es mi padre, sí, sí es mi hermano también, sí es mi amigo, ¿sí? Le doy muchos lugares, pero capaz el título de maestro nos cuesta, porque a quién no le costó varios maestros, ¿no? El maestro es una figura complicada para muchos. Algunos, bueno, algunos maestros nos gustaban capaz por cómo eran, por cómo explicaban, pero cuando nos tienen que poner la nota no les queda otra que corregirnos realmente lo que ponemos en la hoja, ¿sí? Entonces, me preguntaba a mí si yo le doy al Señor el lugar de maestro, de dejar corregirme, porque es una zona complicada, ¿no? Una zona que, bueno, nos gusta escuchar mensajes lindos, nos gusta escuchar mensajes alentadores, pero cuando nos corrigen, uff, qué difícil. Bueno, hoy no fue para mí, la dejo pasar. Hoy ese mensaje mejor no lo tomo. Pero, pero no, la palabra es viva, es eficaz y justamente también tiene que ver con esto. Cuando leemos y reflexionamos, el Señor siempre nos va a hablar y algo nos va a iluminar, en lo cual estamos quizás errando o no, en lo cual estamos haciendo o intentando hacerlo bien y capaz no era la manera, pero el Señor siempre tiene la palabra justa, ¿sí? Y justamente pensaba en esto, ¿qué lugar de maestro le doy al Señor? ¿Le dejo corregir o nada, prefiero evitar ese título de maestro? Entonces pensaba también en esto y en lo que fue para el Señor, ¿sí? En lo que fue para Simón, perdón. Realmente no sé, como le digo, no sé qué pasó después con Simón, pero sin duda el Señor le habló de manera directa porque le da una enseñanza, le pregunta. Eso también me encanta del Señor, que con preguntas te haga pensar. En la Biblia casi siempre, o cada vez que lo enfrentaban, o respondía con preguntas, o dejaba pensando, ¿sí? Aquellos
que tenían dudas sobre quién era él. Jamás, ¿sí? Sí, se enojó varias veces, pero por cuestiones muy significativas, digamos, pero realmente las preguntas del Señor eran, cuando te dejaban tecleando, esos profesores que muchas veces te dejan pensando y decís, claro, esto nunca me lo había preguntado, pero cuando te lo pregunta de una manera, realmente el Señor me imagino así, ¿no? Con toda su paciencia y con toda su humildad, porque no dejaba de perder esa humildad del Señor jamás en el transcurso de la tierra, que pasó por la tierra. Entonces, siendo Dios, la verdad que me parece algo increíble también. Pero pensaba en esto y en las preguntas que hacía el Señor, y acá le hice una pregunta fácil, ¿no? Leíamos, ¿sí? Que había dos deudores, ¿sí? Uno que debía más, otro debía, pero no tanto. Y bueno, le pregunta, ¿cuál pensás que ama más, digamos? Y al que le perdonaron más, le dice. Y claro, está bien, está perfecto, le dice. Pero ahora le hace otra pregunta y me llama la atención, porque a la mujer la había visto, pero no como el Señor quería que la mirara, ¿no? Dice, y vuelto a la mujer, dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Ves esta mujer que entró? ¿Ves esta mujer que vos la viste? Sí, la viste, pero no de la manera que la tenés que ver. Eh, Pensando en eso y en lo que nos comentaba Anto, ¿qué vista tenemos? ¿Dónde ponemos la vista? ¿Sí? ¿En qué ponemos la vista en la otra persona cuando vemos a otra persona? ¿La juzgamos directamente? Como decía también Sara, ¿la juzgamos o realmente vemos con los ojos de amor que veía el Señor? Porque si hay versículos que recuerdo es cuando el Señor ve a la multitud y los miraba con misericordia, ¿sí? Los miraba y se ponía en el lugar de ellos. Y decía, hasta en la cruz, ¿sí? Le dijo, Señor, no le tomes en cuenta los pecados que están haciendo contra vos. En ese momento pensar y tener misericordia del otro, en ese momento si nosotros a veces pensamos que estamos estresados, o pensamos que sí, nos puede pasar, obviamente, porque somos humanos, pero digo, ¿no? En ese momento en el cual el Señor estaba muriendo, sin embargo tuvo misericordia de los que lo estaban escupiendo, lastimando, y esa es la mirada como el Señor quiere que veamos a todos, no a los pecadores, no solo a los pecadores, no solo a los más humildes, sino a todos, ¿sí? Hasta presidente, porque muchas veces pensamos que está mal mirar con misericordia a, no sé, a un ladrón, a alguien que mató. En nuestra mente seguro pasan muchas cosas y decimos, no, este tiene que morir, o cuando matan a un ladrón, vemos y decimos, qué bien. Y esa mirada, no sé si se compara, no sé si se puede si la ponemos en perspectiva con la del Señor, no creo que esté bien. O sea, y a mí me ha pasado, me pongo en primer lugar de ver a alguien que, no sé, mató, o alguien que violó, ¿sí? Y nos ponemos como que podemos juzgar. La verdad que, como dice también la palabra, así, nuestra justicia es como trapo de inmundicia, ¿sí? El único que puede juzgar realmente es Dios, ¿sí? Nosotros nos toca ver con misericordia esas personas que matan, que violan, que le falta el Señor. No hay otra cosa que nos distinga de nosotros más que eso, más que nosotros pudimos conocer la gracia de Dios y ellos no. Entonces, pensemos, ¿sí? en lo hermoso que es haber conocido a Dios y, y justamente en la gracia que tuvo y en la misericordia con nosotros. Eso para pensar, ¿no? A diferencia quizás
de lo que viven otras personas, ¿sí? Pero realmente quería justamente terminar con esto que decía Iván, ¿sí? Le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así, esa fe, pero no fue una fe pasiva, sabemos que igualmente, como dice también la palabra, que por obras no somos salvos, ¿sí? Que por obras no vamos a llegar a la salvación, ¿sí? Esto justamente para que nadie diga, yo hice más obras que vos, entonces soy más salvo que vos, o no se trata de eso, pero también tengamos en cuenta que la fe, ¿sí? Como se traduce, sí hay varias palabras cuando se traducen, pero una, digamos, de las palabras en hebreo, ¿sí? Es emuná, ¿sí? Emuná no es solo tener, digamos, confianza en aquello, como dice el mismo versículo, confianza en aquello que no se ve, sino que también es llevarlo, ¿sí? A la práctica. Es un equilibrio, ¿sí? No solo confiar, ¿sí? Sino también es aferrarme a eso y vivir en base a eso, ¿sí? Se trata de realmente creer y hacerlo, ¿sí? Es un equilibrio total, ¿sí? Como nuestra vida tiene que ser un equilibrio. Y nada, termina esto, ¿no? La fe de ella la salvó, ¿sí? Y se fue en paz. Qué mejor que estar en paz, ¿sí? Con el creador del mundo. Y si bien todos creo que conocemos a Dios en este momento, los que estamos, digamos, conectados, pienso en cómo la mujer, ¿sí? Entregó todo, ¿sí? Al pie del Señor y como decía Cami, este perfume, ¿sí? Representa esas ilusiones, esas cosas que ella tenía, pero que lo rindió todo al Señor, que nosotros podamos hacer eso, ¿sí? Que no leamos por leer, que no seamos así, digamos, desde un punto de vista fariseo, ¿sí? Que leamos por leer, sino que realmente reflexionemos, y no solo eso, sino que también lo llevemos a la práctica, ¿sí? Así que quería compartir esto con ustedes, me alegro realmente que hayan podido también leerlo, para tener este tiempo juntos, ¿sí? Para realmente disfrutarlo juntos, ¿sí? Porque capaz que a veces es medio tedioso si yo vengo y hablo y hablo y hablo, capaz. Capaz teniendo una visión ya, dice, mira, pensó otra cosa que yo no pensé, y bueno, me pasó un poco con lo que comentaban, hay algunas cosas que yo no tuve en cuenta, pero es bueno esto, alimentarnos y edificarnos entre nosotros, que es lo mejor que nos puede pasar. Así que bueno, vamos a orar, ¿sí? Y después, no sé, si hay más tiempo para seguir haciendo origamis. No. Ya son las 9. Menos mal que Hay bueno, que empezar a hacer la comida. menos mal que ahora puedo ir de Anto y me va a pasar el plato de comida. No, vamos a orar, ¿sí? Y nada, vamos a agradecer también este tiempo, así que oremos. Señor, gracias porque vos nos permitís tener este tiempo, Señor, nos da la posibilidad en la cual nos podemos edificar entre nosotros, Señor, podemos leer lo que vos nos dejaste y poder comprender de a poco lo mucho que necesitamos de vos y lo misericordioso que sos con nosotros y la gracia que has derramado en nosotros que realmente nos es algo increíble, pero que disfrutamos, Señor, disfrutamos de vos, de esto, a pesar del tiempo, Señor, que podamos estar pasando en el mundo, a pesar de las muchas noticias difíciles que puedan llegar a venir. Señor, confiamos en vos, tenemos fe en vos, Señor, que podamos vivir, Señor, y hacer y obrar como esta mujer, Señor, entregarte todo a vos, sin decir palabras, sin poner un pero, sino que entregarte por completo toda nuestra vida a vos y que vos realmente obres en beneficio a tu reino, en beneficio a lo que vos tenés preparado. Señor, te agradezco una vez más por este tiempo, por lo que vos nos hablás,
y te encomendamos, Señor, en este día, que nos sigas bendiciendo, que también nos acompañes. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, amén, Padre. Amén.